Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a hablar de nerdeadas. Y como siempre me acompaña mi gran amigo Manga. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Agus? Encantado y feliz de estar acá nuevamente con vos y con todos nuestros queridos oyentes que una vez más vienen y forman parte de esta hermosa locura colectiva. Y hoy volvemos a las andadas, como quien dice, retomamos el camino y seguimos con las desopilantes aventuras de nuestro querido amigo Wally, el Colo West, en esta hermosa sección que hemos denominado Flashback. Otro flashback en la bolsa y ya nos acercamos estrepitosamente a quizás el issue más esperado de toda Latinoamérica Unida, que es, nos ponemos de pie, la llegada de Mark Waid. Pero para eso falta cada vez menos. Hoy vamos a estar hablando de los issues 45 al 50, llegando a un punto importante para este país. ¿Sabes por qué no, Manga? Totalmente, y de hecho eso yo creo que es mejor mencionarlo cuando lleguemos en ese momento. Igual yo debo decir, con toda esta anticipación que siempre venimos haciendo, este bombo por Marquitos, que yo la verdad estoy más que contento con Messner-Loeb, ¿eh? No esperaba nada del tipo y la verdad descubrí a un guionista bastante competente. No solo por contar una buena historia, sino, como siempre decimos desde el primer programa, por levantar el muerto, ¿no? Porque sí, Mike Baron, complicado. Bueno, pensemos que Mike Baron dejó la vara bastante baja. Y que yo incluso cuando empezamos te lo dije, dale un tiempo. Te juro que esto no es así. Te juro que esto cambia. Y ya al segundo o tercer capítulo ya era, esto es otra cosa. Sí, te juro que... Y esto solo viene a mejorar, Esto viene para arriba. Quizás en un ratito tengamos alguna planchita más adelante, pero es para esperar al más grande. Es para que vengan y pase, maestro, lo estábamos esperando. Entonces, Manga, nosotros vamos a comenzar nuestro viaje en el número 45, fechado en diciembre de 1990, que tiene a quién como protagonista, además de Flash, obviamente. Igual lo de protagonista de Flash es medio debatible, como vamos a ver en estos números, pero sí, efectivamente la serie se llama Flash, y en este... podemos llamarle mini arquito de 3 números, vamos a tener como antagonista al querido Gorilla Grodd, un villano clásico de la Era de Plata que hace, creo, su primera aparición en toda esta etapa. Vos sabrás corregirme si no es así. Sí, justamente, Gorilla Grodd, si a los que no conocen y justamente no lo mencionamos en este run, es un gorila súper inteligente que fue creado por Carmine Infantino y George Broome en el número 106 de The Flash de 1959. Recuerden que The Flash arranca en el 105, o sea, en el segundo número. Pero no es el segundo villano porque Flash tuvo 4 apariciones en la Showcase, donde aparecen Capitán Cold, aparecen otros tantos villanos clásicos. Pero bueno, Grodd es de los primeros, es de la base fundadora. No, mentira, no, nunca formó parte de los Rogues. ¿Por qué? Porque no se lleva con Snart, porque si bien es de los primeros y todos los primeros villanos de Flash pertenecen a los Rogues, básicamente nadie quiere hablar con el gorila psicópata. Yo creo que es una buena pregunta para trivia nerda de ¿en qué formación de los Rogues estuvo Grodd? Pregunta de guacho si se quiere, porque así como el que te la pregunta está esperando que pises el palito, uno también te podría retrucar, pero sin Grodd no hubiese Rogues, pero Grodd no forma parte de los Rogues. Pero es el huevo y la gallina. Pero bueno, el huevo o el gorila. Pero para el caso, adentrándonos ya en lo que es el número 45, les quiero dar la bienvenida a todos a El Arco de Relleno. Porque, sí chicos, sí chicas, no siempre va a haber desarrollo de personaje, a veces las cosas van a ir un poquito más lenta y, en este caso, yo creo que en estos 3 números se va a notar. Pero ante todo, como la tapa nos viene anunciando, no se pierdan a The Flash en la pantalla de la CBS. Ese detalle me encantó y cómo vienen vendiendo la serie en el correo de lectores es increíble. Pero bueno,
Series noventosas fallidas, lamentablemente, de lado, adentrándonos en la historia. Este número empieza con Flash en la jefatura de policía de la ciudad de Keystone, junto al comisionado de la ciudad. Este lo acerca a la fuerza con una propuesta más que interesante. Teniendo en cuenta los contactos del Velocista Escarlata con grupos superheroicos como los Titanes o como la Liga de la Justicia de Europa, propone tanto al capitán de policía Burrows como al detective Cleveland, que se encuentran allí, utilizar a Flash como una suerte de enlace con la comunidad superheroica. Y acá me causa gracia encontrar algo que Messner-Loeb, que a esta altura más o menos ya entiendo hacia dónde apunta con ciertos comentarios, no sé si se terminó olvidando o en algún punto decidió no seguir adelante con una idea puntual. ¿Por qué? Porque la primera reacción de los dos uniformados es desconfiar no solo de Flash, no solo del comisionado, sino de toda esta cuestión de meter a un superhéroe a trabajar con la policía. Ya que, por experiencia, toda esta situación los lleva a pensar que, más que una ayuda verdadera, en realidad esta propuesta es una suerte de falta de respeto que solo busca anteponer a un joven blanco por encima de una autoridad que en este caso es de dos hombres de color. Todo a fin para una treta publicitaria, para el gobierno de turno. Ya saben, lo de siempre, sacar fotos, sonreír y en realidad no cambia nada. Incluso el mismo Wally está de acuerdo, porque cuando se da cuenta de la negativa y hacia dónde apunta en el caso, él dice, bueno, si no me quieren, yo acá no me meto, no se los voy a pedir, arréglense, chicos. Pero la cuestión es que de una forma u otra, eventualmente ambas partes ceden y ponen a Flash a trabajar con el detective Cleveland. Ahora, todo esto que comenté, esta suerte de tensión racial, no se vuelve a retomar en todo el arco. De hecho, creo que no sé si es en el correo de lectores del número 49 o del 50, hay una carta que menciona exactamente esto que estoy diciendo, que dice, che, pero Messner-Loeb no te tira estas cosas así porque así. Ya aprendimos que cuando te mete algún comentario de este tipo, sobre todo con una reacción del otro lado, es porque va a apuntar hacia una trama para... No. ¿Se hizo el boludo o se olvidó? Ustedes nos comentan en los comentarios. La respuesta correcta es sí. De todas maneras, Wally y el detective Cleveland empiezan a patrullar en su primer día, ni siquiera en su primera mañana, y uno se pregunta, ¿qué es lo peor que pueden encontrar en las calles de Keystone City? Bueno, al poco tiempo terminan en un edificio en ruinas, donde varios reportes apuntan a que este lugar es utilizado para los adictos de la droga Velocity 9, la cual, como recordarán, fue parte del plan de Vandal Savage o Vándalo Salvaje para la gente culta, al comienzo de esta colección y allá por nuestro primer flashback. La cuestión es que en este edificio que aparentemente está abandonado, Wally termina descubriendo, y atención a cómo salta la cuestión, descubre con horror no solo cadáveres parcialmente devorados de drogadictos muertos, sino también a una jauría de animales abandonados y posiblemente falopeados que se alimentaron de estos. O sea, perros y gatos sin hogar, con hambre y desesperados, que al sentirse amenazados por estos intrusos, claramente se abalanzan sobre Flash y compañía. Acá hay algo que Wally nota inmediatamente, es que estos animales parecen obedecer a una suerte de movimiento coordinado. No son solamente animales que atacan porque sí. ¿Qué sé yo? Yo no quiero caer en la típica y decir Colorado Yeta, Colorado Mufa, pero vos imaginate, ser un detective que lleva años trabajando en la fuerza, que un día viene y te dice, mira, este pibe va a ser tu nuevo compañero y posiblemente superior. A regañadientes te lo tenés que bancar. Lo llevas y a la primera salida te encontrás con perros completamente drogados. No, ya está. Esto no pasaba antes. Esto pasa cuando te meten a un tipo así. Pero bueno, pobrecito, el detective Cleveland se tiene que bancar que un perro en esteroides se lo quiera comer. Estas cosas pasan en Gótica, no en Keystone City.
No sé si me causa gracia, pero quiero señalar un detalle. Cuando todos estos animales enloquecidos los empiezan a atacar, Wally, que es una buena persona, al notar que los policías inmediatamente sacaban armas, les dicen, no, che, no le disparen, son animales, pobrecitos. Y en un momento salta un gatito, le rasguña la nuca y el anormal de West le dice, no, ese gato me rasguñó, péguenle un tiro, oficial. Wally, mirá, te comiste cada gato en todos estos números y este puntualmente te da cosa. Dale. Pero bueno, chiste aparte, de una forma u otra, los animales se terminan escapando, dejando a que Flash y los policías desconcertados y un tanto rasguñados puedan ir a lamerse las heridas, por así decirlo. O vacunarse. O vacunarse, probablemente vacunarse. De vuelta, estos animales estaban así porque se habían comido parte de la carne de tipos que habían perecido por sobredosis de la Velocity 9, que como ya sabemos, no solo te vuelve súper rápido, sino que te enloquece. Yo creo que una inyección no estaría de más. Hay que ver qué tipo de inyección, ¿no? O 12, como dijeron. O 12. Puede salir más barato por docena. Para el caso, el detective Cleveland decide entonces llevar a Wally a conocer a su familia para tener un almuerzo tranquilo. Remarco, almuerzo, luego de tan extraña mañana. Ni siquiera había terminado el día. Pero este descanso se interrumpe al conocer la noticia de una situación de emergencia que está ocurriendo en el zoológico de Keystone. Aparentemente una banda de perros salvajes irrumpió en el lugar, empezó a atacar a todas las personas que tenían cerca suyo y más aún, en otro claro ejemplo de que estaban coordinados, empezaron a liberar al resto de las bestias que estaban en ese zoológico, que al poco tiempo se sumaron al caos. Wally entonces decide ir hasta el zoológico, pero al poco tiempo se ve superado por la cantidad de animales. ¿Por qué? No está peleando contra un enemigo, ni dos, ni tres. Su oponente, en este caso, es todo un grupo que tiene estrategias de combate. No le toma mucho tiempo entonces pensar que algo o alguien está detrás de toda esta situación. Decide entonces cargar con el detective sobre él. De hecho, tira un comentario como, y a todo esto tengo que tener cuidado porque si corro demasiado rápido lo puedo prender fuego por la fricción del aire y todo eso, para seguir de cerca a las bestias que están en fugas, pensando que las mismas lo llevarían a dar con el responsable. Y de hecho, tiene razón, porque sin mucho esfuerzo, tanto Flash como el detective terminan llegando a una zona abandonada de la ciudad. Ahí, Flash se encuentra cara a cara con la mente maestra detrás de esta operación, que como nos adelantó la tapa del número, se trataba ni más ni menos que Grodd, el gorila telépata súper inteligente. Acá lo que está para remarcar es el diseño de Grodd, no es de mis favoritos, pero es bastante clasicoso. Al tenerlo en la oscuridad, como que están ahorrando un poquito de diseño. Y como bien marcamos, es la primera aparición de Grodd frente a Wally. Pero bueno, Grodd sabe cosas. Grodd sabe quién es Wally, porque ya había peleado contra Barry, sabe de Barry. Entonces es un enemigo de temer. La verdad que usar el personaje de Grodd para dominar bestias, inteligente movida. Ahora bien, vos decime, esto me pasó a mí, que no tengo tantas historias con Grodd en la mente. Me parece a mí o habla de una forma rara, porque tiene mucho de, está bien, de villano clásico de y ahora verás el fruto de mis planes, pero demasiado, más de lo normal, porque Grodd tiende a hablar de esa manera, pero se nota medio raro, no sé. No, sí, siempre fue así como muy shakespeariano casi. Y te das cuenta en los globos de diálogo como tienen toda esta forma rara. Sí, se tomaron el trabajo de hacer que se diferencie del diálogo de otros personajes. Pero bueno, la cuestión. El chango mañoso todo este tiempo había estado reuniendo en secreto a los perros y gatos abandonados de la ciudad, ofreciéndoles un refugio y una identidad dentro de esta nueva sociedad que él estaba preparando.
La idea es abrirse camino a fuerza de ladridos, maullidos, arañazos y mordidas, para así acabar finalmente con la decadencia humana y darle un porvenir a todos estos animales, convirtiendo así el miedo, el hambre y el dolor de estos pobres bichos abandonados en lealtad para con el resto, para con el grupo, pero más importante, lealtad para con Grodd. Wally reconoce a Grodd y, a sabiendas del peligro que representa, intenta detenerlo. Aprovecha un rapto de grandilocuencia del simio y utiliza su super velocidad para provocar una corriente de aire para así evitar que el gorila tenga oportunidad de usar sus poderes mentales. Pero Grodd no es solamente un simio inteligente. Grodd es un simio fuerte. Se las termina arreglando para resistir los movimientos de Wally, interfiriendo en estos y ordenando a las bestias, que obviamente estaban a su alrededor, para que ataquen al velocista, quien al poco tiempo se ve superado por el número y quedando totalmente a merced de Grodd. Tras un rápido forcejeo, Wally cae al suelo e intenta escapar, pero inmediatamente es noqueado por el gorila, quien manda a sus aliados a caer encima del héroe. Hago un paréntesis acá. Vos imaginate la semana siguiente en reunión con la Liga de la Justicia, está bien, de Europa, ponele. Tenés a Power Girl hablando de que, no, sí, mirá, la semana pasada justo Superman no estaba disponible y vino un meteorito y lo tuve que parar, me quemé la cara, todo, pero bueno, gracias a eso pude salvar a París. ¿Vos qué hiciste la semana pasada, Wally? Mirá, había un perro grande y me tiró al suelo y me arañó. Dale, Wally, dale. Wally lo contaría distinto. Sí, diría que serían 2 o 3 perros. Sigue siendo el mismo caso. No, y aparte controlados por Grodd. Ah, dale. Grodd estaba ahí. Claro, Grodd estaba ahí. Bueno, chicos, hagan lo suyo. Como buen líder, ¿no? A él, muchachos. A él. Pero bueno, el pobre Wally queda fuera de combate y, por su parte, el detective Cleveland es arrinconado por uno de estos tantos perros salvajes. Pero justo cuando parecía que la bestia iba a saltar sobre él para atacarlo, es salvado a último minuto por una misteriosa mujer. Así termina el número 45 y, al iniciar el 46, el Día de la Bestia, descubrimos la identidad de la heroína. La mujer en cuestión que salva al detective Cleveland resulta ser Vixen, la amiga Mary McCabe, que viene a ser la superheroína invitada para esta historia. Vixen, para los que no los conocen, es una superheroína africana que por ese entonces había sido miembro del Suicide Squad. No me acuerdo si ya para este momento era parte de la Liga o lo va a ser. Creo que era de Detroit, si no me equivoco. Ya tanto no lo recuerdo. Pero bueno, gracias a las habilidades de Vixen, que le permiten canalizar las habilidades del animal que ella elija, Mary logra tranquilizar al animal de turno, que si mal no recuerdo creo que era un chacal, porque está el comentario de, oh, gracias por salvarme de este perro. No, es un chacal, a él le importa lo que vos opines de él. Hay mucho de esto de, bueno, estas cosas no pasarían si la gente tratara bien a los animales, lo cual, banco el mensaje. Pero bueno, de ahí a que un gorila se las arregle para hacer una revolución, y me parece que estamos un poquito lejos de esto. Luego de salvar al detective, Vixen va a ayudar a Flash y se da entonces una lucha cuerpo a cuerpo entre ella y el gorila telepático. Y para sorpresa de Grodd, Mary utiliza la misma fuerza de Grodd para canalizar su poder y usándola en contra de su oponente, llegando incluso en un punto a superarlo. Pero ¿qué pasa? No solo canaliza la fuerza de Grodd, sino su forma de ser, todo este odio hacia las otras personas. Y en un punto se empieza a perder dentro de todo este conflicto interno. Y a todo esto, Flash, se preguntarán, ¿dónde está nuestro habilidoso y rápido protagonista? Ahí en un rincón, pobrecito, luego de ser sopapeado por una jauría de animales. Ve que yo trato de no pegarle tanto a Wally, pero en estos 3 números puntuales, Messner-Loeb dijo, sí, ya está. Yo creo que para este momento ya le había llegado el anuncio de, che, mirá que te quedan 5 o 6 números, una cosa así, porque acá hizo lo que él quiso. De vuelta,
estos 3 números se sienten tanto como relleno. No por eso no están buenos, son disfrutables, pero para mí no están al mismo nivel de lo que veníamos viendo. No, para nada. Están en un escaloncito más abajo, pero bueno. Sí, siguen siendo mejor que los primeros 15. Exactamente. Y eso es lo más importante. Recién, para cuando irrumpe el detective Cleveland, Vixen logra despojarse de la sed de sangre que parecía dominarla, lo que le da tiempo a Grodd para huir. A fin de conseguir tiempo para que el malherido Wally pueda utilizar su velocidad para curarse, deciden entonces regresar a la casa del detective. En el entretiempo, vemos cómo los animales controlados por Grodd comienzan a moverse por la ciudad a fin de preparar la red de comunicaciones de Keystone para potenciar la máquina que el gorila posee en su guarida. Acá descubrimos que el plan de Grodd es utilizar sus habilidades telepáticas, amplificarlas mediante toda la maquinaria de la ciudad para alcanzar a todas las criaturas, a todos los animales que están sueltos, y utilizarlos para generar una suerte de revolución caótica. Por esto, la verdad es que no falta mucho para que Keystone termina descendiendo en el caos, porque en cada casa, en cada departamento, las mascotas se terminan volviendo en contra de sus amos. En las calles, los animales sin hogar empiezan a descontrolarse y atacan a cualquier humano que tengan cerca. Todo esto, sí, de forma caótica, pero guiados por la mente maestra de Grodd. Y acá se da una escena donde un grupo de pandilleros estaban a punto de encender unos petardos atados a la cola de un pobre gato. Quiero repetir esta escena. Unos grandulones que no tenían nada mejor que hacer que agarrar un par de petardos, atarlos a la cola de un pobre gatito y quedarse a ver cómo esto explotaba. Mirá, es bien sabido que, como dije, a mí me gustan los animales, sobre todo los gatos y los perros también, y no le deseo el mal a nadie. Pero en situaciones como estas, yo desearía que estos tipos no estén de día en Keystone. Desearía que estén de noche, en un callejón, en Gótica, pero en la Gótica de Frank Miller. Porque eso es lo que te mereces. Que caiga un ropero de 2 metros y te diga, a ver, ¿qué son estos petardos? Vos date vuelta. No pasa nada, son jóvenes, van a seguir vivos. En fin, queja aparte, estos malvivientes terminan siendo sorprendidos por un tigre, que claramente fue un remanente de los animales que se escaparon del zoológico en el número anterior, quien aprovecha la oportunidad para abalanzarse sobre ellos. Al llegar las noticias de todo este alboroto, Flash y Vixen deciden intentar ayudar a cuantas personas puedan. Por suerte, Wally para este momento ya estaba recuperado. Y es el mismo Colo el que recuerda que tiene amigos. Y en eso llama al amigo Pied Piper, a nuestro querido flautista de Hamelin, el bueno de Harley Rattaway, quien se suma al grupo a modo de refuerzo, podríamos decirle. ¿Apoyo moral? Sí, yo creo que hasta el punto es apoyo moral, porque está bien, su habilidad para hipnotizar mentes con el sonido puede resultar útil al enfrentarse a una cantidad indeterminada de oponentes, siempre que el guión le permita tener una oportunidad para eso. Spoiler, no pasa. Sin embargo, no falta mucho para que entre los 2-3 se den cuenta de que por más esfuerzo que le pongan a esta situación, no van a poder detener este caos sin antes dar con el responsable de todo esto. En ese punto, Vixen propone canalizar las fuerzas de una de las aves que está bajo el control de Grodd a fin de dar con la guarida de este. Una suerte de situación similar a la que vimos en Día de la Independencia. De bueno, sí, él estuvo dentro de mi mente, pero gracias a eso yo pude ver dentro de su mente y con eso, bueno, una lógica así. ¿Qué pasa? Acá hay un problema que apenas lo dice Vixen, yo dije, esto va a terminar mal. Porque esta situación genera el riesgo de caer bajo el control de voluntad del gorila, si la mente de Vixen no es lo suficientemente fuerte para resistirse, lo cual efectivamente termina pasando, ya que logra copiar las habilidades del ave, logra seguir el rumbo que ésta estaba siguiendo, pero al poco tiempo Grodd se da cuenta de que ella estaba dentro de, digámosle, su red mental y termina controlándola. Con Vixen bajo su control, Grodd la utiliza para vencer primero a Pied Piper, quien siempre que ayuda a Wally lamentablemente termina cobrando de una forma u otra, y luego al mismísimo Flash.
quien es derrotado por segundo número consecutivo. No es que alguien esté llevando la cuenta, no, para nada. Cuestión, poco tiempo después de esto, Wally y Hartley despiertan en la guarida de Grodd, cada uno en una celda distinta, siendo observados por el gorila y por uno de sus animales, que de hecho creo que este es el que le pone de nombre a Wally Skipper. Sí. Que es uno de los perros que aparece en la primera historia como así re chill, tranquilo, caminando y se encuentra con todo el quilombete. Claro, que de a poco vamos viendo el punto de vista de los animales. Y de hecho, esto me da el pie para mencionar algo que está pasando de fondo. Porque en este punto comenzamos a notar la falencia en el plan de Grodd. Si bien él puede comunicarse con otros animales y hasta cierto punto dominarlos, su control no es absoluto. Algunos de estos animales notan cómo fueron dejados de lado por su líder, ese que en un primer momento les ofrecía un lugar de pertenencia, ahora simplemente parece ignorarlos mientras se vuelve cada vez más poderoso. Por lo tanto, poco a poco, la confianza dentro de este grupo parece disolverse. Más aún, los mismos animales, sean perros, sean gatos, sean lagartos, por alguna razón, qué sé yo, sur de Estados Unidos supongo, empiezan a tener una suerte de conciencia ampliada, porque siguen siendo animales, pero empezamos a ver cómo de a poco se vuelven más inteligentes. Vemos entonces cómo uno de estos canes pertenecientes al grupo, creo que era el mismo que estaba junto con Grodd, descorazonado por cómo se va encaminando esta revolución, comienza a cuestionar seriamente su participación en todo esto y empieza a dudar. Y esa duda lo lleva a vagabundear como buen perro. Hasta que en ese camino se termina encontrando con otro perro y extrañamente con un humano, quienes ambos parecen comprender perfectamente lo que está pasando por la mente de este can. Y todo esto nos lleva finalmente al tercer número, el número 47, titulado La ira de Grodd, The Wrath of Grodd. Juro que no voy a hacer ningún comentario sobre Star Trek, pero podría, hoy lo acabo de hacer, Star Trek 2, Wrath of Khan, siempre me las voy a arreglar para meter algo de Star Trek. ¿Qué quieren que haga, gente? Próximamente, bien dicho. A ver, este número es raro. ¿Qué querés que te diga? Porque acá, hasta este punto, está bien, hay una suerte de mensaje ecológico de tratemos bien a los animales porque el día que quieran se pueden organizar y nos prenden fuego al rancho, me parece perfecto. Pero, más allá de eso, se nota que era de relleno. Acá, la historia pasa de ser ese relleno a volverse por momento algo un poquito más turbio. El número empieza con nuestro héroe y sus aliados, a merced de las fuerzas de Grodd, encadenados, irónicamente, como perros, abandonados en lo profundo de la guarida del gorila, donde cada vez que Wally intenta escapar recibe un electroshock que le acomoda las ideas y lo deja fuera de combate. Y acá corregime, Agus, ¿Wally intenta fasear en esa escena? Porque ya habíamos dejado en claro que Wally no puede fasear, solamente corre rápido. Sí, trató. Y así le fue. Teniendo muy poca suerte. No fue lo suficientemente rápido. Pero bueno, Vixen, por otro lado, todavía sufre de la manipulación por parte de Grodd, ya que pierde el control de su habilidad para copiar la esencia de otros animales, quedando reducida a copiar lo que sea que el humor retorcido de Grodd desee que ella sea, afectando incluso su capacidad de raciocinio. Y Piper, bueno, Hartley está ahí, a un costado, resignado a la suerte que le tocó por aceptar sumarse a la aventura de su amigo. ¿Qué sé yo, Hartley? Yo comenzaría a buscar otras amistades, digo, no sé. Llama a alguno de los ex-rogues, capaz que no sé, te ofrecen trabajo. De última, ¿no? Cualquier cosa es mejor que estar ahí en esa mazmorra. Que debe haber un olor a humedad, con suerte olor a humedad, porque recordemos que está lleno de animales. Pero bueno, comentarios aparte y retomando el final del último número, conocemos por un lado a Rex, el perro maravilla, el perro que había aparecido en la última carilla, quien, mediante una pequeña introducción para todos aquellos que desconozcan su existencia, nos dejan claro que es más que un simple perro grande, porque es bastante grande el perrito.
Rex es el producto de un proyecto ultra secreto de la milicia norteamericana que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo intentando crear una fórmula para generar superhumanos. Y acá vos me decís, ¿el Capitán América? Ponele, puede ser. Pero en las fases de prueba utilizaban animales como justamente sujetos de prueba. Esta fórmula lo dotó no solo de una mente privilegiada, llegando a ampliar su conciencia hasta rivalizar con la de un hombre, sino que además lo dotó de una vida muy, pero muy extensa. Para que se den una idea, el compañero humano de Rex, el teniente coronel Smith, era un nene cuando su mascota fue inyectada, durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, en el momento en que se ocurre esta historia, comienzo de los 90, es todo un señor mayor. Vemos cómo en comparación, Rex, quien ya no debería ser viejo, tendría que ser ancestral, se encuentra en plena forma. Acá vemos cómo el Khan utiliza sus años de experiencia para hablarle al perro que desertó de las fuerzas de Grodd, apelando a la conciencia despertada dentro de este animal, logrando generar una suerte de vínculo empático al tratarse, o más bien al encontrar a otro perro que de un día para el otro pasa a tener una visión distinta del mundo. De esta forma, Rex descubre que hay otros animales que están decepcionados por el rápido curso de eventos que parecen desembocar inevitablemente en una dictadura impuesta por el jerarca simio. Así Rex le habla a su joven amigo canino y lo convence de abandonar las fuerzas del gorila, pidiéndole ayuda para salvar a Keystone y a todos los humanos de este caos que ellos mismos habían provocado. La revuelta de los animales entonces cobra más fuerza a lo largo de toda la ciudad, acercándose cada vez más al punto cúlmine del plan de Grodd, el cual básicamente es romper todo. Seamos sinceros, no estaba muy elaborado este plan. Y de hecho, yo te había mencionado fuera de cámaras que si Grodd puede controlar a los animales, ¿no debería eso también implicar que podría controlar a los humanos? Y si puede controlar a los humanos, ¿para qué necesita animales? Pero bueno, a ver, detalles. A ver, algo que no quise decir antes. Grodd, usando una máquina para amplificar sus poderes, para conquistar el mundo, es creo que un 101 de Grodd. O sea, creo que ya lo hizo como 73 veces. Y nunca funciona. Y yo no sé por qué Grodd lo sigue intentando. ¿Y si funciona? Pero bueno, a ver, es la típica de científico loco. De, sí. Se rieron de mí, pero con una sola vez que funcione, ¿quién va a reír ahora, A ver, Grodd también es un personaje que tuvo a lo largo del tiempo varios cambios. Hasta este punto de la historia es el Grodd más clásico, más Silver Age y sin ningún tipo de toque. En Gorilla City hay monos muy inteligentes, Gorilla City está oculta y Gorilla Grodd tiene mucha inteligencia y está loquito y lo han echado varias veces de la ciudad. Dentro de un par de tiempos, que van a faltar un montón de capítulos, hay un momento donde los poderes de Grodd vienen de la Speed Force. ¿Por qué no? Total. O sea, y es Grodd con el casco dorado, el Grodd moderno y el rayo en el pecho. Puro Grodd. Pero bueno, regresando a la historia y nuevamente en la base del gorila, lo encontramos vanagloriándose, como no podía ser de otra manera, conociendo su carácter, de su inevitable victoria, utilizando a Flash y compañía, Pixel y Piper, como una suerte de público involuntario. Grodd toma entonces a Vixen y, haciendo gala de su sadismo, vuelve a torcer su mente, obligándola en este caso a tomar la habilidad de un águila, haciéndola volar y cantar. ¿Sería? ¿Gaznar? Hablar, dice. Hablar, como una Grodd. de estas, mientras Wally y Pied Piper observan incapaces de ayudar. Pero estos no son los únicos que ven con asco la creciente perversión de Grodd, porque hay un par de caras de ese gorila que, más que alegría, está teniendo otras sensaciones. Los animales súbditos alrededor del gorila ven cómo este último parece tan concentrado en su venganza que se olvidó completamente de la utopía animalística que les prometió, y entonces le empiezan a recriminar. Nosotros te pusimos en este lugar de poder, danos bola, oh gran y poderoso líder. Cuando Grodd simplemente los manda a freír churros
un grupo de ratas, de perros, lagartos como había mencionado y animales varios, alzan su voz cada vez más fuerte, recriminando al gorila cada vez con mayor intensidad, al punto de que Grodd, completamente borracho de poder, los acusa de olvidarse quién es el verdadero amo, acá una red flag importante dentro de esta revolución, y utiliza sus poderes mentales, presten atención a esto, para reventar desde adentro a cualquiera de las bestias que intente ofrecer resistencia. Literalmente, hay escenas donde ves a las ratitas reventando. ¡Pobrecitas! A ver, veníamos de 2 números de relleno y de pronto pintó el gore con animales. Y de hecho, hay otras escenas donde vemos los disturbios por la ciudad y hay un elefante que queda atrapado en una explosión, no sin antes, dentro de su propio idioma de elefante, ¿no? Decirle a un humano que su compañero había muerto aplastado. Después vemos otro tipo que está sangrando en la calle. ¿Qué pasó en este número? Pero, o sea, entiendo que son los 90 y que hay que tener actitud, pero, amigo, como que fue un cambio demasiado brusco. Sí, de hecho es como muy fuerte este número a comparación de lo que veníamos leyendo. Toda esta situación hace que el mismo Grodd deje de prestar atención a sus prisioneros, deje de jugar con Vixen, lo cual le da la oportunidad a Flash para finalmente sacarse el collar, paréntesis, sin mucha explicación de cómo lo logra, ya que hasta donde yo entendí, este collar es eléctrico, no depende de los poderes del gorila. Pero bueno, ya se estaba terminando el número. Piper ayudó. ¿Haciendo qué? ¿Apoyo moral? No, estaba con un silbatito. Dale. Bueno, en fin. De esta manera, Flash se suma a lo que podríamos llamar esta suerte de rebelión en la granja de Grodd, durante la cual finalmente el hombre más rápido del mundo desata una ráfaga de golpes sobre el gorila, incrementando la velocidad con cada uno de estos golpes. Pero Grodd, quien permanece confiado debido a la descomunal diferencia entre cuerpos, se ríe de Flash y lo detiene de formas bastante simples, al punto de que parece que no va a tener demasiada dificultad para volver a doblegarlo. Recordemos, para este punto Wally ya había perdido 2 veces. Pero a todo esto se suma Vixen a la batalla, y entre ambos intentan detener al gorila. Viendo toda esta situación y viendo cómo su líder los había atacado, prácticamente los había traicionado, y notando cómo 2 humanos estaban intentando luchar por sus vidas y hasta cierto punto luchar por ellos mismos, el resto de los animales deciden ponerse en contra de Grodd, y así entre todos atacan al gorila. Y a todo esto entra en escena Rex, quien había encontrado finalmente la guarida de Grodd y usa su ferocidad para morderlo, dando el tiempo suficiente para que se termine de descuidar, termine de perder completamente el control que tenía sobre todos a su alrededor, lo cual le da el momento ideal a Vixen para canalizar el poder de una anguila eléctrica, descargando una carga eléctrica lo suficientemente fuerte como para dejar fuera de combate al gorila. Con el dictador finalmente derrotado, sería Rex el que le hablara a las bestias libres que aún permanecían en este estado de conciencia superior, o sea, superior a la mente normal de un animal, instándolas a hacer el bien, pero por sobre todo a no revelar sus capacidades mentales. Porque así como había humanos buenos y amigables como Flash, Vixen y el tipo ese que está con la flautita a un costado, hay muchos humanos crueles y despiadados, hablando justamente desde la experiencia de alguien que viene viviendo muchos años al lado de los hombres. Para el final del número, las bestias se terminan dispersando por la ciudad. Hay un perrito que se termina quedando con Flash, creo que es el mismo que estaba con Rex, y todo termina en la casa del detective Cleveland, con una suerte de cierre optimista y alegre, hasta que al final de este número aparece el amigo de la casa, nuestro querido Chunk, el grueso, trayendo unas noticias no tan amigables para Wally, porque resulta que durante todo este tiempo, durante todos estos arcos donde Wally estuvo lejos de su casa,
aparentemente, había pasado un pequeño suceso. Aparentemente, la madre de Wally se había muerto. Ay, pero ¿cómo caes con esa noticia, Chunk? A vos nadie te dice, che, tenés que suavizar las cosas. Bueno, no es tan así, porque, bueno, Chunk no tiene mucha idea de la vida. Y es no sé, creo que se murió. No está. O sea, literalmente le dice eso. A ver, no está, y es como que se haya muerto. Chunk, no es lo mismo que una persona no esté a que una persona se haya muerto. Y eso nos lleva a nuestro segundo arco. Este sí está bueno. Sí. Segundo arco que vuelve sobre varios detalles que fueron apareciendo a lo largo de Flashback, de esta recorrida que estuvimos haciendo por el volumen 2, con pequeñas migajitas que fuimos dejando. En principio comienza con una clase y una alumna que está ahí, le dan una tarea y empieza a pensar sobre qué, sobre cuánto, y tiene una revelación de una historia de Vandal Savage y de Immortal Man, los dos hermanos que son golpeados por el meteorito que les da estos poderes místicos, así como lo vimos en New History of the DC Universe, que tienen los 4 capítulos en nuestro canal. Y recordemos que Vandal Savage es un nombre que venimos mencionando un montón, así que atentos. Perdón, yo no conozco a ningún Vandal Savage, yo conozco a Vándalo Salvaje. Básicamente el Chunk y Flash van a la casa, empiezan a ver dónde pudo haber estado, qué pudo haber estado haciendo. Ahí Wally descubre que la madre estaba usando su teletransportador, estaba haciendo cargos a la tarjeta de la liga, que esto había pasado hace una banda, que Mari había empezado a aprender a usar el transportador, a empezar a configurarlo para irse de paseo a Francia. Y algo que no muchos recuerdan, que Mari había estado teniendo algunos laburitos como medio detective, una cosa así media de fondo en algunos números que ayudaba a un chabón. No sé si te suena. A un chongo, vamos a decirlo con todas las letras. Sí. Un chongo de tercera edad, pero un chongo al fin. Igual me causa mucha gracia 2 cosas acá puntualmente. La subtrama de Wally es un hijo horrible, porque todos le dicen, pero Wally, ¿vos no te dabas cuenta de esto? ¿Qué sé yo que hacía mi madre? Yo no estoy todo el día. Ella me da espacio, yo le doy espacio. Wally, era el cumpleaños de tu madre, yo le doy espacio. Chabón, sos horrendo como un hijo. Pero bueno, siendo justos, no tuvo los mejores padres. Y por otro lado, los comentarios te le tiran, no, pasa que en realidad Mari es una mujer muy inteligente. Nah, yo conozco a mi madre, no es inteligente. Ah, Mari West, una mujer tan sensual, tan atractiva. Viejo, estás hablando de mi madre. Cosa rara. Pero es por esto te digo que para mí estos 3 números están mejor, porque van de la mano con lo que ya veníamos viendo de Wally siendo este niño adulto que todavía no sabe qué hacer, y a nadie que todavía no tiene una mente bien formada le gusta escuchar estas cosas sobre su señora madre. Pero aparte, bueno, sabemos que sí, Wally como hijo, y sí deja un poquito que desear. Y mientras están investigando y averiguando y viendo que quizás uno de los mejores comentarios mejor puestos de Chunk, cuando Wally le dice, bueno, capaz que se fue con un tipo o algo, y el Chunk le dice, ¿no es estirar las cosas un poquito mucho? Y se mete por la mirilla de la puerta. El elongado es, nunca voy a tener un mejor pie para aparecer. Recordemos que el hombre elongado, además de haber sido uno de los mejores amigos de Barry allá lejos y en el tiempo, era parte de la Liga de Europa en ese momento, con Wally y con un rooster increíble, que justamente vino a la casa de Wally porque se había enterado de lo de Mari y porque, bueno, a la Liga de Europa le empezaron a saltear un par de cositas en sus registros. Entonces su mejor atributo de detective de huelo un misterio le da la pauta de, bueno, vamos a empezar a buscar pistas, porque me dice, pistas, estás en mi casa. Y nada, empiezan a ver las cuentas bancarias y qué sé yo. Se termina decidiendo en, bueno, debe tener una vida secreta. Igual, chabón, ¿qué te pasa? Es mi mamá. No tiene una vida, es una mamá.
A todo esto tenemos el plot de la policía, porque la policía sigue teniendo un rol recurrente en Keystone junto con Barry, cosa que se va a repetir un montón a lo largo del tiempo, y que empezó a aparecer una banda de droga en la calle, una banda, y no saben por qué tanta. Es como que aparece demasiada. A lo que dice, bueno, encima tengo este quilombo con mi vieja, tiene que empezar a investigar. De alguna manera las cosas tienen que empezar a estar conectadas. A lo que va a lo de su contador. Dice que también otra trama que viene hace rato, la del contador que salvó en el edificio con los chabones de los explosivos. ¿Se acuerdan? Sí, en el banco durante el primer programa que le habían dado a Linda Park. Tal cual. Y básicamente le dice que tiene que estar en bancarrota, que se tiene que declarar en bancarrota porque tenés la deuda, qué sé yo. Todavía tenemos los quilombos del hombre puercoespín, o sea. Y termina en el medio de un tiroteo de mafiosos que están por los carteles de las drogas y toda la historieta. Y acá es donde se empieza a descontrolar todo, porque ya todo tiene un poco que ver con todo, hasta que salta uno y dice, no, Mary West, mi compañera. ¿Eh? No, es una mujer muy distinguida, que es una gran detective. ¿Qué? Wally ya no entendía nada, es... ¿Cercanos? Sí, bueno. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! A ver, pará. Convengamos, a nadie le gusta escuchar ese tipo de comentarios sobre sus madres. Acá lo entiendo a Wally. Pero por otro lado también es... Y Wally, pudiste haber vuelto cada tanto a tu casa. Tenés un teletransportador, chabón, que te lo da la liga. No tenés excusas como para decir, no, pasa que estaba lejos. No, por Dios. Cuestión que Wally ya dice, no, bueno, yo mejor me voy de acá. Se va a la casa y entra y aparece la persona quizás que menos esperaba a Wally. Y de la manera que menos se lo esperaba. Porque aparece Vandal Savage. Viejo. Muy viejo. Muy viejo. Ya sabemos que Vandal Savage tiene muchos años, pero Vandal Savage no envejece. Entonces, ¿qué estuvo pasando acá? Bueno, acá es donde entra el número 49. La tapa más noventosa que tengas. Sí. Más noventosa y muy spoilera, que básicamente es Flash Rip. Descansa en paz. Que nos cuenta cómo, sí, Vandal Savage envejeció, por qué, y nos retoma a cuando lo derrotaron con V9, que lo inyectaron, y eso le dio un rebound a sus poderes y lo hizo envejecer cada vez más rápido. Entonces, ¿qué dijo Vandal Savage? ¿Sabes qué? Voy a destruir el mundo de la droga. ¿Cómo? Creando más droga. Señor, eso está mal. No, porque si tengo más oferta, va a haber menos demanda y los precios van a bajar. Entonces, Chabón hizo todo un esquema económico de la droga, fabricando de más. Señor, eso está mal. No, o sea, qué bueno que yo no fui el único que lo pensó. Yo iba leyendo eso y digo, ¿qué? No funciona así. Porque cuando haya más droga, ya no va a ser tan importante. Así que por ende, los precios van a bajar. Amigo, es una droga, vuelve adicta a la gente. Van a hacer cualquier cosa por conseguirla. Y el tipo que la vende lo sabe. No, Vandal, no va a funcionar así. Yo acá lo único que quiero señalar es el buen ejemplo que te da, o moraleja en realidad, que te quiere dejar esta historia de, chicos, recuerden, no se droguen, salvo que quieran envejecer bien y terminan pareciéndose a Clark Kent. Porque en esa escena donde lo ves envejecer, hay como 3 Clark Kent en el medio. Sí, y un Jor-El. Y un Jor-El. Sí. Pero bueno, las drogas son malas, firma Steve Rogers. Vandal Savage le dice, bueno, y yo quiero que me ayudes con esto porque bla. No te voy a ayudar. Tengo secuestrada a tu mamá. Dale, Vandal. ¡Mamá! Básicamente eso hace que Vandal se lleve a Wally y
Banda dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar un atrevimiento. No me voy a llevar a tu vieja. Me voy a llevar a toda la gente que te cae bien. El chabón empieza a secuestrarle a medio mundo. Porque hasta Connie, pobrecita Connie, que estaba grabando... Algo. Sí. Algo que... Mirá, es tan raro que hasta Connie se sintió incómoda. Ey, pero bien por ella. Dijo, no, hasta acá llegué, yo esto no lo hago, no me importa, nos vemos. ¿Qué es lo peor que me puede pasar hoy? Sí, tal cual. Dos doritos después, plácate. Después la nena que los gaseó al Chonk y al elongado. Y eso fue un... ¿Eh? A Mason y a Linda Park, al abogado de Wally, que ni siquiera es su amigo, es el tipo que le lleva las finanzas. Igual, yo acá iba diciendo, sí, ajá, bien, entiendo, la madre de Wally. ¿No faltan los Magui acá? El pobre tipo al que le hizo que le crezcan cuernos y la mujer con la que se acostaba. ¿Y Rudy? Che, acá falta gente. Rudy, técnicamente, estaba dado por muerto varias veces. Nah, Rudy había desaparecido cuando fue lo de la estafa piramidal. No, para Wally, Rudy estaba muerto. Y nunca se enteró que el padre no estaba muerto. Bueno, pero Savage podría haberlo encontrado. Cuestión que nos deja a Wally yendo hacia el desierto, muy parecida a la escena de Kilgore, con el teletransportador, porque le habían dado justo las coordenadas. Y al mejor estilo Batman Eternamente, tenemos a dos lugares donde tenés a los amigos y los intereses, y tenés que salvar a uno o a otro, no podés salvar a ambos. Y Wally se hace el banana y dice, no, porque yo voy a salvar a todos. Y el chabón estaba en una plataforma que le succionaba la energía a todo el mundo, because reasons, porque Vandal Savage tiene esos planes locos. Y cuando Wally dice, no, yo voy a... se come un tiro. El hombre más rápido del mundo, señores y señores, más rápido que una bala. No tanto. Bueno, sí, capaz que iba más rápido que la bala, pero la bala iba para adelante. Le pegó igual. Claro, le pegó. Y lo vemos a Wally morir. Y se murió. Y quedó ahí tiradito. Y bueno, a lo que viene la chica esta, que empezó a flotar y que tenía esas alucinaciones con Vandal Savage y el hombre inmortal, que lo vio, dijo, Flash está muerto. Y se fue volando. Y ahí termina el número. Vos decís, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ahora, imagínate ser un pibe comienzo de los 90 con lo difícil que era que tus padres te compren un cómic, que leas eso y que no puedas leer el final. Sí, yo una vez leí un número donde Flash se muere. ¿Y qué pasó? No, se muere. Quedó ahí tirado. No, igual el número termina justamente en la parte de lectores. Dice, bueno, en el siguiente número, Flash está muerto. Larga vida a Flash. Sí, Wally está muerto, pero alguien está corriendo en Keystone City en el traje de Flash a alta velocidad. ¿Quién? ¿Y por qué están ayudando a Vandal Savage? Bla bla bla, en un especial de 38 páginas, con el número 50, donde van a atar muchos plots de los primeros 49 números. Chan chan chan. Y llegamos a el número 50, el Big 50 Issue. El Flash ha muerto, larga vida a Flash. Sí, esta frase, si les suena, es lo que se decía en la antigüedad al anunciar a un rey y al anunciar a su sucesor. Normalmente cuando muere un rey, la frase es, el rey ha muerto, larga vida al rey, haciendo alusión a ya al sucesor. ¿Por qué? Por un tema, a ver, medio lógico de los medioevos. No, se murió el rey. Bueno, entonces alguien puede acceder o alguien puede querer tomar el trono porque no está el rey. A rey muerto, rey puesto. Y justamente viene de ahí cuando dicen, el rey ha muerto, larga vida al rey. Sí, ya anunciando al sucesor. Normalmente el sucesor es el primero que se entera que el rey ha muerto. Porque a veces tuvo algo que ver con esa muerte. O no, tal vez, no sé. Cuestión que ya la tapa muestra quizás una de las mejores cosas que tiene el volumen 2. El traje nuevo. ¿Qué te pareció el traje nuevo, manga? Lo tuve que ver 2 veces para darme cuenta de que efectivamente era un traje distinto. Acá vos me podés decir, pero sí, es distinto, no es el mismo traje.
Pero ¿qué fue lo que más me llamó la atención? El cinturón. El cinturón fue lo que me hizo darme cuenta. Lo dije, hey, ¿en qué momento cambió el cinturón? Ah, este es otro traje. Ahora bien, reflejos metalizados en el traje de Flash. ¿Sí o no? Son los 90. Todo. Creo que este traje son los 90. Yo no soy muy amigo de los ojos blancos, eso sí, debo decir. Y yo me acostumbré. Sí. Porque de acá en adelante pensé que es este traje. Es icónico, está todo bien. De hecho, es uno de los diseños que terminan utilizando para la serie de la Liga de la Justicia. Ese Wally tiene los ojos blancos. Pero creo que incluso, no sé si es cuando lo agarra Morrison, que en un momento Wally tira una frase tipo: los ojos blancos son más de Batman, esto para mí no va. Y vuelve a usar los ojos descubiertos. Sí. Pero después, cuando vuelve Barry, mucho más adelante, y a Wally le dan ese otro traje que creo que son 2 números nomás, no el de Rebirth, sino el traje de Flash con un rojo más apagado, vuelve a tener los ojos blancos. Sí, es este traje, pero con coloricito un poquito más oscuro. Sí, volumen 3. Y creo que tenía el rayo simplificado. Siempre la dudo esa. Sí, siempre la dudo. No sé, después lo podemos ver. Dale. Maldito rayo simplificado. No nos gusta. Sí, no nos gusta. El número empieza quizás de la manera más falopa posible. Y si esto hubiera sido 3 años después, yo te digo, porque ahí está la Speed Force. Yo lo pensé. Pero no, todavía no. Yo lo pensé. No, de hecho es muy loco porque esto es más la bueno, sí, es la conciencia de Flash. Así que decile que sí. Ves a Wally ascender hacia el cielo, hermoso y pacífico, donde hay alguien en la luz. Hey, vos sos Jay. Un Jay barbudo, pero con su traje como más a lo griego. No específicamente Mercurio, sino Jay, pero... Yo lo noté quizás un toque más tirando a Merlín o Gandalf. Sí. De viejo sabio. Sí. Y creo que esta es la primera aparición de Jay Garrick en este volumen. Recuerden que todavía sigue muerto. A los papeles todavía está muerto. Y dice, bueno, ¿este es el cielo? Sí. Y como este es el cielo, nene, acá tenés a tu guía. Y lo ves en Deportivos jugando al tenis a Barry Allen. Super banana. Pero sí, qué lindo. Qué linda idea esa de que Wally eventualmente se va al más allá y con los 2 primeros que se encuentra es con Jay y con Barry. Muy lindo. Que yo ya me imaginaba que no iba a ser así, pero para ese momento puntual se sintió bien al alma. Porque además pensá que también la traen a Iris. No, porque tu tía. Y vos ves, ¿qué carajo? Literalmente esto es el cielo. Pero recuerden que esto cuando empieza hay como unas menciones tipo mecánicas o computarizadas. El sistema está apagado, daño del corazón, daño cerebral, comenzando reparaciones. Un análisis de daños exhaustivos. ¿Cuál puede ser el escaneo de daños de la Enterprise en cualquier momento? ¡Oh! Otro comentario de Star Trek. Tal cual. Ya saben cómo soy, chicos. Discúlpenme. Y bueno, y de repente empiezan a aparecer todos en el cielo. Todos. ¿Todos o todas? Y dale, todas. Contá bien esa escena. Ahí hay algo que digo, Wally, no. Yo que pensé que no íbamos a pasar un capítulo sin decir Wally, no. Pero... A ver... Legalmente él no está haciendo nada. Legalmente las pelotas. Eso está trabajando con su conciencia. Y bueno... Comentá la escena, por favor. No hay culpa. Sí, que no hay culpa. Es solo placer cósmico. Después de que le aparecen los amigos, la madre, el padre, Chong y todo eso, le caen todas las minusas que tuvo en los últimos 49 issues. Todas a la vez. Y las que no le dieron bola. Porque ahí está Power Girl. Y Power Girl nunca le dio bola. Pero sí, bueno. Ahí está Star Sapphire.
Está Linda, Tina, Connie. Perdón. Está Raven y está Starfire, quien es el interés amoroso de su supuesto mejor amigo. Wally. Wally no. Wally hay códigos en la vida. No me venga con el verso de que, no, bueno, es subconsciente. No. Acá está por algo ahí. Porque ponele que con Power Rangers, bueno, sí, nunca se le dio. Pero Starfire, yo te entiendo, Wally no es ciego, está bien. Pero macho, estás en el cielo, portate bien, Wally. Te está viendo tu madre, Wally. Wally, te está viendo tu madre. ¿Dónde está Sigmund Freud cuando se lo necesita? Pero bueno, básicamente acá ya nos están empezando a dar un poquito de cuenta de que esto es o una alucinación o un sueño muy pesado. Pero le aparece Vandal Savage dentro de su cabeza a decirle que todo esto, que él estaba muerto, que había perdido todo y que estaba solo, que nadie lo iba a ayudar. Y el sueño como que se le desmorona al punto de que en el status report, está computarizado que está sonando, dice, hay imágenes molestas, la simulación, la anestesia, ¿viste? Como que hay algo que está molestando a la persona. Y ahí empieza a recordar lo que había pasado, que Vandal Savage muy rápidamente le pegó un chumbazo, que lo tiró al piso y que se murió. Pero de vuelta, ¿cómo que se murió? Y él empieza a notar que su cuerpo tomaba partes mecánicas, que se estaba convirtiendo de a poco en un robot, a lo que se despierta en toda una cápsula que lo estaba operando y reparando y que básicamente lo estaba devolviendo a la vida. Y ahí es cuando uno recuerda la última escena de Kilgore, donde Kilgore, o por lo menos la parte de Linda de Kilgore, el Simus, le da la píldora y dice, esto te va a servir más adelante. Y miércoles que sirvió, porque fue un power up. Increíblemente, esto ya estaba pensado. O sea, literalmente le dio un one up. Sí. Le dio el honguito verde. Y decime si la imagen de Flash despertando con el pecho lleno de maquinaria no parece una suerte de Factor X a lo Maiden. Sí. Te cambio el coloreado por uno tipo más realista por L y una tapa de metal. Sí, tal cual. De hecho, pará, Snyder, ¿cómo no la viste para tus boludeces de metal y death metal? Hubieses hecho algo así. Total, era el mismo Flash, era Wally. Sí. Para Speed Metal. Es que ya tenías muchos problemas con Wally en esa época. Pero podés meter una variante. Con lo que le gusta a DC hoy en día, las variantes. Nos vamos a la casa del ranchito de Vandal Savage, donde le da unos polvitos a una niña, señorita, que si no la reconocen es Cristina, ¿sí? Una de las Blue Trinity, la muchacha de los Trinity, los rusos, que siempre estuvo media chapita, y que se llevó Vandal Savage de la casa de Wally el aparato para hacerle los trajes. El famoso aparato donde Barry, que eso es de Barry, hacía los trajes y básicamente se lo afanó. Wally se recupera, Kilgore lo salva, lo sana y termina su trabajo y desaparece. Ahí vuelve a aparecer esta minita que está flotando diciendo, siento que no estabas tan muerto como pensé hace un rato. Y vos decís, ¿qué carajo? Que va, que viene, que flota, como que algo me está queriendo contar esto y no me lo está contando. Pero es parte de el plot que tiene que avanzar, porque le cuentan, no, porque Vandal Savage está allá y bla y tal. Terminan volviendo a la casa de Wally y a Cristina, que se había puesto un traje medio azul para ser Lady Savage, una superheroína o una supervillana o una super lo que sea, en control de Vandal Savage, le da el traje de Flash. Ponete esto, porque Flash está muerto. Larga vida Flash. Tiene que haber un Flash. A lo que Cristina dice, ¿puede ser la cuarta Flash?
Sí, no me importa. Ponele. En ese momento sí. Y bueno, de hecho, Lady Flash es un título que existe dentro de la historia de DC. Pero cuando llega Wally y dice, che, me afanaron los trajes, no tengo traje, tengo esto y estoy hecho mierda, me acabo de revivir. Tina, ¿me das una mano? Devolvemos con Tina, volvemos con Jerry, volvemos a Star Labs. Que qué suerte que aparentemente no son amigos de Wally, si no los hubiesen secuestrado. Tal cual. Secuestraron al Eslongado. Al Eslongado. Para mí lo secuestraron porque estaba con el gordo. ¿Qué querés que te diga? Fue un daño colateral. Pero acá lo importante es que van a Star Labs, lo miden, lo calculan, tratan de ayudarlo de vuelta, porque Star Labs es así. Y le fabrican un traje que tiene las mismas propiedades que el traje clásico, que la fricción, que viven en un country, tienen las medidas que no le cortan la circulación, los calzoncillos que no le paspan, y nos da la revelación del traje nuevo. ¡Mua! Sí, brillos metálicos de los 90. Sí, los 90 empiezan en este número. ¿Qué querés que te diga? Ahí se enfrentan Wally con Vandal Savage, con Cristina, un Wally todo papoteado, porque acá yo creo que Wally está despertando todos los poderes que viene teniendo de a ratos, pero en este encuentro es como va y va. Lo agarra Vandal Savage y dice, dale, pegame, dale. Y el chabón es más rápido que las balas. Ahora sí, te juro que es más rápido que las balas. Y termina venciendo a Vandal Savage en una explosión de ¡guau! Porque todo explota. Y salvan a la madre. La Cristina le dice, che, yo tengo tu traje. Nos ayudaste. Te lo ganaste. Claro, porque de hecho ella todo este tiempo estaba operando para derrocar a Savage. Claro, porque el tema de la droga no está bueno. Y el tipo también la estaba drogando a ella, como que estaba haciendo todas cosas malas, Vandal, para variar. Y suponemos que Vandal Savage se murió. Ponele. Y acá también se nos da la revelación de que la nena esta que iba y que venía era su hermano, Immortal Man. Entonces ahí es como que se da esa pelea con el hermano, y es el hermano el que termina ganándole a Vandal. Cuando llegan a la casa está el contador. Le dice, tengo algo que decirte, sos rico. Y Wally, tengo un déjà vu. Esto ya lo viví. Sí. Y acá termina una etapa. O sea, con este número nosotros podemos dar un antes y un después. Nosotros estamos haciendo este volumen 2, ¿sí? Que recorre 247 issues. En el número 50 tenemos el traje nuevo, tenemos un cambio de era. Estamos acercándonos estrepitosamente a Mark Waid. Originalmente, este iba a ser el cierre de Messner Lab. Pero Waid, por un tema de que estaba escribiendo otras cosas, no pudo llegar. Entonces les tiraron un par de issues más a Messner Lab, que eventualmente se iba a ir a Wonder Woman. Entonces, acá porque al principio había mencionado que esta etapa era interesante. Hasta este número se editó en Argentina bajo el título Flushman, como todos lo saben ya a esta altura del planeta y del partido. Y esto fue lo último que se editó de Flash en el país por muchísimos años. Y cuando digo muchísimos, son un montón. Porque lo siguiente que se editaría sería los números 197 al 203 de volumen 2, escrito por Geoff Johns, bajo Las aventuras de Flash, Zoom e Ignición. Ahora, Omnipress está editando esto. No llegó al momento de la grabación de este número a editar esta parte, pero es literalmente lo que empieza a editar. Para mí, el número que va a editar Omni más adelante, que creo que es el número 4,
va a tener desde este número que empezamos en el 45 hasta el 61, que es nuestro, en el mejor de los casos, siguiente flashback. Ponele. En el mejor de los casos, pueden variar cosas, pero yo creo que estamos ahí. Pero supongamos, nosotros acá estamos haciendo este hito, llegamos al número 50, finalizamos la comparativa con perfil. A partir de ahora, nunca se ha editado del 51 al 61 esto en ninguna otra parte del mundo, ni se ha recopilado en ningún momento, solo existen los issues americanos. Y acá te voy a tocar el orgullo. Uh-huh. Pero Agus, ¿esto está chequeado? Sí. Chequeado por parte de un fanático que un buen día se propuso conseguir todo lo que podía de Flash. Y llegó a ese punto y dijo, ¿cómo que no está editado esto? ¿Cómo que no existe en ninguna parte del mundo? No existe. Nadie editó. Y posiblemente Argentina sea, de la mano de Omnipress, la primera que lo edite. Porque ni Estados Unidos lo editó. Porque no llegó. Y según propias palabras de la gente de Omni, están editándolo con originales porque DC no lo tiene digitalizado, porque nunca lo recopiló. Bueno, es un lindo detalle para lo que representa Flushman para la historia del comiquero argentino. Qué lindo que podamos decir, hey, ahora lo pueden tener eventualmente en una versión remasterizada, gracias a Argentina. Amén, amén, amén. De hecho ya le han dado originales remasterizados a DC con algo que han sacado de la liga. Creo que uno de los tomos de la liga internacional tiene números que nunca se editaron y que los laburaron y que se los mandaron a DC. Chicos, tomen. De nada. Bueno, bien, eso habla bastante bien de las relaciones que tiene la editorial local con DC. Que ojalá perdure, así podamos tener a estos superhéroes, los cuales podemos decir los mejores del mundo por muchos años más cerca nuestro. Y manga, ¿qué te viene pareciendo la serie hasta acá? Yo me quedo con dos pequeños detalles. Uno, más cercano a este último número que estuvimos leyendo. Me gusta cómo literalmente este número es un renacer de Wally. Ya Flash Renacimiento se ha utilizado en más de una oportunidad generando más de un problema, pero acá literalmente lo vemos al tipo volver a la vida. Pero no solo de un lado físico, sino también mental. Porque cuando Wally recupera todas sus capacidades, cuando ya tiene el nuevo traje, lo vemos completamente decidido, mucho más firme que en otras oportunidades. Porque en realidad Wally no tuvo un power up en términos de Shonen Cabeza, del hermoso Shonen Cabeza. No se transformó en el Super Flayashin 5, sino que el tipo, después de todo lo que vivió, por al menos un instante dejó de dudar. Dejó de verse a sí mismo en la sombra de Barry y, con la plena capacidad de sus habilidades, lo sopapeó a Vandal Savage, pero sin ningún problema. Les atrapó las balas que a quemarropa iban a matar a Lady Flash después de que ésta traicionara a Vandal. Tomó esas balas, se las mostró a Vandal y mientras se reía de él, se las volvió a poner en el arma. Y le dijo, dale, dispará y no te va a servir de nada. Porque en el momento en que esa bala salga, yo ya voy a estar atrás tuyo, te voy a meter un toque en la nuca y vas a caer. Ya gané. Vos no te diste cuenta. Y eso Wally lo podría haber hecho en cualquier otro momento. En el número 1 lo podría haber hecho si hubiese querido. No, mira, ahí ya te la tengo que retrucar. ¿Por qué? Él lo podría haber hecho post época del Puercoespín. Porque Wally en los primeros números no era un tema de psicológico. Wally tenía un cortocircuito con sus poderes. Y cuando lo meten en la cosa esa que fabrica Tina y le dan el arrancón, que literalmente se llama el arrancón, él tiene esa conexión de vuelta, como que él vuelve a tener. Pero bueno, ahí sí, de ahí en adelante sí, es un tema psicológico de él no aceptar lo poderoso que es, no estar a la altura de los zapatos, lo de siempre. Sí, yo te lo retruco con la Speed Force. Y acá vamos a poder decir, la Speed Force no existe para este momento. Ah, no sé, discutilo con Mark Waid.
No, Pero bueno. no. Son dos conceptos distintos. Es cómo lo pensó el escritor y cómo lo pensaríamos con el diario del lunes. Y otra cosa, que esto en realidad no cuenta dentro de los 2 puntos, pero lo recordé mientras los decía, es la segunda vez que Vandal Savage irrumpe en la casa de Wally, porque ya lo había hecho a finales del primer número. Es verdad que estaba ahí. Nene. Como Pancho por su casa apareció. ¿Qué? Para mí que tiene llave igual y nunca se acordó. Dame la llave. Ojo, no es la misma casa, pero pasó exactamente lo mismo. Porque recordamos, tuvo como 3 o 4 casas en un momento. Sí, bueno. sí. De hecho, la primera es en Nueva York. Sí. Y el segundo punto al que quería llegar. ¿Vos te das cuenta que hablamos de 50 números? Perdón, de 52. Porque están los anuales. ¿52? No te puedo creer. Otra vez ese número porque es tan recurrente. Hipercrisis. Pero sí, la verdad, increíble haber podido hacer todo este viaje. Que es un quinto, si se quiere, más o menos, número más, número menos, de todo lo que podemos llegar a ver. Sí, es literalmente la quinta parte, ¿eh? Es un experimento interesante, como ya había aclarado. Yo de Flash no he leído ni una quinta parte de lo que vos ya leíste. Sí he leído de diversas etapas, salteado, pero nunca me propuse ir leyendo de un punto específico en adelante, más allá de algún que otro relanzamiento que justo coincide con mi etapa como lector adulto. Así que la verdad, para mí es un golazo. Tengo esta oportunidad de ver ciertas historias por primera vez, como por ejemplo en el caso de este número 50. Más adelante sé que hay un par de números que ya leí, pero bueno, la verdad es que también mi memoria no funciona tan bien como antes, así que muchas cosas que ya leí van a ser como si los viese por primera vez. Sí, incluso la parte de Mark Waid lo hemos leído con el club de lectura hace no mucho, este año incluso. Saludos a los chicos. Saludos a los chicos. ¿Fue este año o fue el anterior? Sí, abril. Es verdad, de Burn to Run. Próximamente para hablar en este mismo espacio. Pero, y antes de despedirnos, yo quiero volver a retomar un cachito el correo de lectores de la edición norteamericana de estos 6 números, porque hay ciertos comentarios que yo los leía y no los podía dejar pasar. Mande nomás, mande. Para esta época ya se había estrenado la serie de los 90 de Flash en CBS, la que para nosotros es la vieja serie de Flash, en ese momento era la novedad. Había muchos comentarios al estilo de, bueno, aprovechando el boom, muchas comillas, ponele, de la serie de TV, ¿habría alguna posibilidad de darle una segunda serie a Flash? ¿Cuánto tiempo pasó para que tenga una segunda serie? Desde 1990 al 2... No, 4 años. Ah, bueno, bien. Impulse. Bueno, sí. Flash related, está bien, te la dejo pasar. Sí, si no, a ver, como segunda serie tenés recién en el 2023 o 24, ya no sé qué tan rápido pasa el tiempo, Jay Garrick de Flash. Sí, pero me causaban gracia estos comentarios que yo los veo y digo, esto tranquilamente podría haber salido hoy. Siguiendo con la serie de TV, y en otro ejemplo de que mientras más cambian las cosas, menos cambian en realidad, un fan menciona que si Barry Allen es el Flash en la serie de CBS, ¿por qué usan a Tina McGee, un personaje creado para la etapa de Wally en lugar de Iris? Porque Iris estaba ahí, pero no la utilizaron. Y la respuesta que le dan, creo yo, es atemporal. Cito, y acá podés poner el ejemplo que vos quieras de una adaptación de DC. Si este fuese un mundo perfecto, DC tendría el control total sobre las versiones de televisión y cine de sus personajes. Bueno, claramente no lo es, y por lo tanto no lo tenemos. Pese a ello, creemos que la serie de TV y el cómic se parecen lo suficiente en espíritu. Elegí el año que quieras. Sí. Como que Barry está con... en ese momento, bueno, en 2014 no estaba con Iris, sino que estaba pululando con nadie. Pero sí, la serie... ¿Por qué es Barry y tiene los villanos de Wally de la etapa de Geoff Johns? Productor ejecutivo, Geoff Johns. Qué buena pregunta. Lo importante es que mantengan el espíritu, que a veces, muchas veces, ni eso tienen. No. Pero bueno, no viene al caso, no vamos a convertir esto en un rant sobre producciones de DC. Podríamos, pero no lo vamos. Por otro lado, un comentario que me encantó.
sobre el personaje de Alquimia. Dicen, si Alquimia tiene el poder para transmutar cualquier otro elemento en, por ejemplo, oro, ¿por qué no crea oro y se deja de joder? Y la respuesta que le dan, cortita y al pie, es un supervillano. Ese es su trabajo. Bueno, está bien. Otra sobre un villano. Uno en un comentario da una explicación de cómo se pronuncia Kilgore. ¿Cómo se dice? ¿Kilgore? ¿Kilgore? Para mí es Kilgore. Esta es la respuesta que da, o la teoría que da un lector. Dice, ya que Kilgore es una entidad tecnológica, asumo que el signo en su nombre no es el de un porcentaje, sino más bien, en el lenguaje básico de computadora, es la representación de 0 dividido por 0. Pará, ya estoy viendo tu cara. Y ya que sabemos que eso significaría 0, debería ser ignorado. Por lo tanto, la forma correcta de pronunciar Kilgore es Kilgre. O Kilgr. Esto tiene una respuesta. La respuesta que le da la editorial. Siendo honestos, siempre pensamos que se pronuncia como Kilgore. Pero tu explicación es demasiado inteligente como para ser ignorada. Así que ya saben, gente, fonéticamente hablando, el nombre del virus / semidios informático es Kilgri. O sea, uno dijo Kilgr y el otro le mandó Kilgri. La diferencia está en la doble E. ¿Por qué no? Ya está. No importa. Me parece que es en el número 50. Sé que lo estás buscando en este momento. Sí, gracias. Y para finalizar con todo esto, me quedo con un comentario, me parece que era en el número 46, uno de los primeros números que leímos, que habla justamente de esta versión puntual de Flash y de la identidad misma de esta colección. Flash es el tipo de cómic que puede sacar de lugar a ciertos lectores al comienzo debido a su realismo sutil, con el cual, lejos de ahogar al lector en oleadas de sangre y melodrama para alcanzar una cuota de realismo, los artistas buscan jugar con pequeñas muestras de cómo la gente común reacciona a situaciones altamente fuera de lo común. Flash, entonces, apunta a que las personas se pregunten cómo sería su vida si un día descubren que uno de sus amigos o conocidos tienen superpoderes. En lugar de caer en la de hacer real a los héroes, Flash busca hacer chocar nuestro concepto del día a día con el mundo fantástico de una persona con habilidades extraordinarias. Esto me recuerda muchísimo a lo que habíamos hablado de cómo encaraba Morrison sus historias, de que en lugar de convertir a los personajes en lo que nosotros consideramos tiene que ser realista, nos lleva a nosotros a ese mundo irrealista. Hermoso. Sí. Hermoso. Sí. Por eso es que yo leo el correo de lectores, para encontrar estas perlitas. Son hermosas. Por favor, reediten estas cosas cuando reeditan un cómic. Son geniales. Nada, eso es todo. ¿Qué quieren que les diga? Nos vamos a ir despidiendo el último episodio de Flashback, donde vamos a estar trabajando sobre números que hayan sido editados por Perfil. A partir de ahora, estamos en una meseta de issues americanos solamente. Ni siquiera tomo, no existe. Y manga, esta etapa es más de relleno que la anterior. Más que los perros controlados. Esperemos a que llegue Papi Wade. No es tan malo que los perros controlados, pero sí, no nos tiene un culo de nada. Hay un par de números que están buenos, hay un par de números que están muy buenos, pero después no. Cae tranqui. Pero bueno, tranqui, no es basura. Así que hagamos esperemos a Papi Wade. Pero siempre, como siempre, manga, te súper agradezco que te hayas copado con este hermoso proyecto, que te guste la lectura de Flash tanto como a mí. Y nada, siempre te agradezco y sabes que nos vamos a seguir escuchando en Forcecast. No, para nada, Agus, gracias a vos por invitarme a esta loca carrera que estamos haciendo entre los dos. Gracias a todos los que se copan y escuchan este podcast. Ya saben, tienen tarea, se está editando esto. Apuesten, cómprenlo. Está bueno, se van a divertir, denle una oportunidad. Y aparte, en
lo que respecta a la historia del cómic editado en Argentina, esto es parte de nuestra historia. Cómprenlo, no jodan, cómprenlo así con N fuerte. Así que nada, me voy a intentar dividir 0 por 0. Gente, nos veremos y nos escucharemos en el próximo Forcecast, donde les digo que no se pierdan en la Speed Force. Chau chau. Adiós.